Hola, hoy vamos a hacer un ejemplo de posicionamiento con variador de frecuencia, utilizando la salida analógica de un S7200, un 1212 DC-DC-DC y un variador de frecuencia de Siemens, el Sinamix V20, aunque en principio podríamos utilizar cualquier variador que admita ser controlado por entrada analógica. Los S7200 no integran salida analógica, salvo los 1215 y los 1217, sino que utilizaremos una Signal Board que se conecta ahí en el frontal y tiene bastante buena resolución e irá conectada a la entrada analógica, a la primera entrada analógica del variador, y además utilizaremos una de las salidas digitales para hacer la habilitación del mismo. Este es en principio el esquema de pruebas. Tendremos también ahí un sensor para detectar el principio de cinta. En principio el avance en sentido positivo será en esta dirección, y en la reductora, al otro lado de ahí de la cinta, tenemos un encoder de fase diferencial AB de 300 pulsos por revolución. En principio tenemos el Sinamix V20, aunque como hemos dicho cualquier variador que admitiera control por analógica no serviría, y en el caso del V20 tendremos que hacer una serie de ajustes. En principio lo mejor es pasarlo a fábrica, ahí tenemos el procedimiento para pasar a fábrica, y después habría que hacerle al menos estos cambios de funcionamiento. El nivel de acceso en principio el 2, fuente de señal por bordes de entrada, porque le vamos a enviar lo que sería la habilitación aquí a la entrada 1, que será la que marque el on-off. Tipo de entrada analógica, y en el parámetro 756 el 4 para indicarle que es de menos 10 a más 10 voltios. El escalado de menos 10 voltios, 100% de escalado de frecuencia hasta más 10 voltios y también 100% de escalado. Una banda muerta simplemente para que cuando esté en el 0 no nos oscile mucho, por lo menos dejarle 0,1 voltios, porque si no podría ponerse a oscilar. Que vamos a utilizar la entrada analógica 1 para la consigna de frecuencia, y después le vamos a eliminar las rampas de aceleración y deceleración, porque esas rampas en principio las va a hacer el PLC. En principio solo habría que cambiar realmente los parámetros que están en negrita, porque el resto serían los valores por defecto, pero no está de más comprobar que sean correctos. Una vez hechos esos cambios, pues se reinicia el variador y ya lo tendríamos eso en principio listo después de hacer los cableados tal y como se muestran aquí en la imagen. Vamos ahora con la parte de configuración. En principio tengo mi PLC un 1212 DC-DC-DC con su Signal Board, ahí en principio de tensión. Por defecto está ajustada en el rango bien así de más menos 10 voltios, y en principio no necesitaríamos más hardware. Para la configuración, después de asignarle su dirección IP y un nombre de dispositivo único, pues nos iríamos al apartado de tecnología y vamos a agregar un objeto tecnológico eje. En este caso un eje de posicionamiento. Y vamos en principio a empezar su configuración. Hemos dicho que vamos a utilizar la conexión analógica, luego seleccionaremos conexión analógica del accionamiento. Unidades de medida en principio en milímetros, no vamos a simular. ¿Qué accionamiento vamos a utilizar? Pues en principio el V20 no se configura en TIA Portal, entonces no vamos a tener que configurar nada aquí, ya se lo hemos configurado antes a través del panel de operador. Lo único que tenemos que especificar es la dirección de la salida analógica, la QW80, como hemos visto en la configuración. Salida de habilitación, es decir, voy a tener una salida del PLC que me habilite el accionamiento. Pues en principio le hemos cableado la Q0.0. Y entrada de disponibilidad. Esta es una entrada que normalmente el variador de frecuencia, en este caso, le envía al PLC
para indicarle que está en funcionamiento. Podríamos utilizar algunas de las entradas auxiliares, de tal forma que si se produjera un error o simplemente cuando esté en marcha me dé aquí una señal, entonces ahí le pondría la dirección que fuera, pero no es el caso. En este ejemplo vamos a suponer que el variador está siempre habilitado. Las velocidades de giro en principio las dejamos, podríamos invertir el sentido del accionamiento, no lo hacemos. El encoder. ¿Cómo está el encoder? Pues lo podemos tener conectado a Profinet Profibus, que no es el caso, sino que lo tenemos directamente conectado a las entradas del PLC. ¿Dónde? Pues a cualquiera de los controladores rápidos, el HSC1 por ejemplo. Tipo de señal, un contador AB, donde tengo la fase A conectada a la entrada 0 y la fase B a la entrada 1. Tipo de encoder rotativo incremental y la resolución que tiene, que en este caso son 360 pulsos por revolución. El siguiente paso sería irnos a la mecánica. ¿Dónde va a estar conectado el encoder? Pues normalmente estaría ahí en el eje del motor, pero nosotros en principio lo tenemos en un sistema externo, lo tenemos a la salida de una reductora, entonces sistema externo. Movimiento de carga por vuelta del motor, pues eso es algo que tendremos que ajustar más o menos en función del diámetro del cilindro más del grosor de la banda, más o menos podemos hacer un cálculo. Yo ya lo tengo medido y vienen a ser 103,5 milímetros por vuelta de encoder, lo que serían, como mi reductora es de 10 a 1, es decir, 10 vueltas del motor, una vuelta de la reductora, pues entonces tendría que dar a 10,35 milímetros una vuelta de motor y 103,5 una vuelta entera del encoder. Módulo, esto es en principio para movimientos repetitivos de vaivén, no es el caso, es una cinta, no lo vamos a activar. Límites de posición, lo mismo, los límites de posición normalmente son para un eje lineal entre dos posiciones, no tenemos límites de posición. Y la parte de dinámica, pues ahí en principio, ahí tendríamos la velocidad máxima a las 1500 revoluciones, 258,75 milímetros por segundo según los cálculos mecánicos que tenemos, y lo que sí me puede interesar es reducir las rampas de aceleración y deceleración, hacerlas más rápidas. Eso siempre va a depender del tipo de aplicación que vayamos a hacer. Pues en algunas aplicaciones que necesito un movimiento suave, me interesan aceleraciones suaves. Si no tengo un material dedicado que transportar, pues en principio le puedo reducir las rampas. Entonces el movimiento será más brusco, pero en este caso pues me da igual, se lo dejo en 2 segundos. También podemos activar la limitación de tirones, lo que suaviza el movimiento, pero a cambio me va a retardar las aceleraciones. Entonces pues en este ejemplo pues no me interesaría hacerlo. Para emergencia, pues en principio la vamos a hacer bastante rápida, un segundo. ¿Y cómo vamos a hacer el referenciado? Voy a tener algún punto de referencia. ¿Es necesario? Pues para un eje lineal normalmente se hace un referenciado activo. Para un eje tipo cinta o una mesa circular normalmente es un referenciado pasivo. En nuestro caso tenemos un sensor a la entrada de la cinta que está conectado en la I0.3 y que además es normalmente abierto. Entonces seleccionaré nivel superior para indicarle que es cuando se activa. También tenemos que tener en cuenta qué lado del sensor vamos a utilizar. Y aquí yo no sé, o yo lo interpreto mal o esta imagen en principio a mí me da lugar a confusión. Si el sentido positivo es este, en el lado inferior, si seleccionamos el lado inferior, yo lo pondría aquí. Es decir, según entra
Entonces tendría que ser aquí. Parece que está cambiado. Yo siempre lo hago fijándome en esto, no en el dibujo, porque en el dibujo me ha dado lugar a alguna confusión. En principio, el lado inferior, entonces haría el homing cuando entra, es decir, no ahí, sino a este lado del sensor, cuando se active ahí en el 1. Los siguientes apartados son de vigilancia de posición, es decir, lo que hace es el eje es monitorizar la posición teórica respecto de la posición real que tiene, y si hay algún error pues se nos va a activar. Si se aleja demasiado más de las tolerancias que le pongamos aquí, pues entonces nos va a avisar de ese tipo de error. Es decir, si tarda más de un segundo en llegar a la posición de tolerancia que le hayamos puesto de 1 milímetro, si tarda más de ese tiempo, pues entonces lo va a considerar como error y el eje en principio se parará. Lo mismo tenemos el error de seguimiento, que va en función de la velocidad. A mayor velocidad, pues en principio nos va a permitir un error mayor. Y la señal de velocidad cero para determinar cuándo y cómo se para el sistema. Por último, tenemos una opción de lazo de regulación donde podremos ajustar el control y la ganancia para hacer un ajuste más fino en principio del movimiento. Pero esos serían en principio los parámetros básicos, con lo cual ya ahora mismo podríamos pasar a la siguiente fase, que sería la puesta en marcha, después lógicamente de cargar estos ajustes en el controlador. Si nos vamos a los bloques de programa, veo que me genera dos bloques de función al agregar el objeto tecnológico. Esos bloques son privados de Siemens y no podemos ver lo que hay, pero son los que utiliza en principio para hacer los cálculos de posición. Vamos a hacer la carga. Pues una vez hecha la carga y antes de programar nada, ya podríamos pasar aquí a esta ventana de puesta en marcha, donde podríamos hacer una prueba de funcionamiento del eje. Conectados al PLC, pues le diríamos asumir. Me hace la conexión y entonces lo podríamos habilitar. Esta prueba nos permite en principio comprobar que el funcionamiento es correcto. Si nos fijamos, cuando bloqueo y cuando habilito, se me va a activar esta salida, le llega la señal al variador y en principio queda listo para funcionar. Podemos hacer un jog adelante. Vamos a ponerle una caja y ese sería movimiento hacia adelante, movimiento hacia atrás. Hacia adelante, y hacia atrás. Ahí le podríamos indicar los valores de velocidad, esos eran bastante bajos, es un 10% por defecto, pues vamos a decirle pues 100 milímetros por segundo y en vez de 13 pues a 25 la aceleración. Y ahora acelera bastante más rápido.
Vale, con lo cual más o menos me permite comprobar el funcionamiento del eje. Podríamos hacer un referenciado con lo cual establecemos el punto cero. Por ejemplo, ahí mismo voy a establecerlo. Entonces la posición que antes era esa, ya puedo hacer ajustar el punto de referencia, ya estaría ahí el cero, y ahora ya puedo hacer un posicionamiento, por ejemplo, a 100 milímetros, velocidad 100, aceleración 25, pues en principio relativo se nos desplazará 100 milímetros hacia allá. Esto nos permite medir la distancia y comprobar que la mecánica está bien ajustada. Otro relativo, pues otros 10 centímetros, 100 milímetros. Otro movimiento relativo. Y será, por ejemplo, le digo un absoluto, volverá a situarse a 100 milímetros de donde estuviera el cero. Por ejemplo, 500 en relativo, no sé si se me va a caer. Y que vuelva al cero. Vale, entonces con el panel de mando en principio pues podremos comprobar la mecánica y comprobar que todo en principio está funcionando correctamente. También tenemos un panel de optimización donde podríamos pues optimizar las ganancias y hacer una serie de ajustes que nos permitieran afinar, incluso sacar unas gráficas de movimiento que nos permitieran ajustar más el sistema, pero en principio no lo vamos a hacer. Vale, pues cedemos el control, se desactiva el eje y deshacemos la conexión y ya podemos pasar a la parte de programación. Una vez configurado el eje y ajustado los parámetros mecánicos del mismo, podemos pasar a la parte de programación. Para el control de un eje tenemos ahí las instrucciones en el apartado tecnología Motion Control. Estas son las instrucciones, aunque no todas tienen que estar disponibles en todos los ejes. Por ejemplo, Command Table solamente está disponible para ejes de tren de pulsos. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que cada función de estas va a tener una DB asociada, por lo cual es conveniente trabajar en una FB de tal forma que solo tengamos un bloque de datos para todas las instrucciones en vez de tener un bloque para cada instrucción. Por ejemplo, la llamamos así, movimiento eje. Y ahora vamos a ver qué instrucciones podemos utilizar. Bien, podemos hacer simplemente asignarlas y crear una multiinstancia. Y entonces se nos irán apareciendo ahí según las vayamos metiendo, pues hay MC Power Instance, o directamente también las podemos crear. Pues por ejemplo, pues ese sería el MC Power y podemos crear una como podría ser pues al reset de error de eje, que sea una de MC Reset. Cualquiera de las opciones es válida en principio. Entonces le podemos cambiar el nombre y así trabajaríamos después de hacer el power. Pues por ejemplo, pues hacemos el reset y le decimos que es una multiinstancia y que va a usar ese dato. No, ahí no me lo debe poner. Vamos a ponerla ahí. Y eso lo eliminamos. Power debe estar siempre para habilitar el eje. Entonces le diremos que sobre qué eje queremos trabajar, el eje 1, y esta entrada o este bit debe estar siempre activo.
Si lo desactivamos, el eje se va a parar. Por ejemplo, vamos a utilizar la entrada I07 y el resto de valores en principio los podemos dejar por defecto. El reset, si hubiera algún error en el eje, también sobre el eje 1, y lo podemos ejecutar pues con un bit de reset. Que sería de tipo bool. Simplemente es que tengo muy pocas entradas disponibles, entonces bit reset, y ahí resetearíamos en principio cualquier fallo. Con esto lo habilitamos, con eso resetearíamos algún error que nos pudiera surgir y, por ejemplo, vamos a hacer un posicionado para determinar el origen con mc home. Vamos a llamarlo, por ejemplo, home. ¿Qué eje? El eje 1, y lo vamos a ejecutar, pues por ejemplo, esto no es hacer el home, es hacer la petición de home. Después el home se hará con la entrada que tenemos configurada en el eje, que en este caso es, bueno, lo tenemos ahí en el referenciado pasivo, esa entrada, la I03. Entonces aquí con el bloque de función lo que estamos haciendo realmente es solicitar la ejecución del homing. Por ejemplo, podemos utilizar la entrada I06 y hay que tener en cuenta en esta instrucción que hay varios modos de funcionamiento. Entonces hay que seleccionar el que sea adecuado a un posicionamiento pasivo. Si miramos la ayuda, ahí lo tenemos, referenciado pasivo. Tenemos que seleccionar el mode 2. Pues entonces, modo de funcionamiento 2. Y, por ejemplo, vamos a hacer un jog. ¿De quién? Pues del eje 1. Y vamos a utilizar la entrada para mover hacia adelante, la I05, y para mover hacia atrás, la I0.6. No, la I04. ¿Y a qué velocidad? Pues en principio podríamos ponerle aquí una variable y decir lo que haya en el MD33, pues a la velocidad, o se lo podemos escribir directamente. Por ejemplo, podemos hacer el jog a 50 milímetros por segundo. Y después ya una instrucción de tipo movimiento absoluto. ¿De quién? Del eje 1, que se va a ejecutar pues con una marca porque no me quedan más entradas, por ejemplo con la M33.0. ¿A qué posición? Pues podría crear aquí una variable de posición o directamente pues en una marca lo que haya en la MD50 será la posición y la velocidad pues lo que haya en la MD54, por ejemplo. Pues esta va a ser posición. Y esta que sea
velocidad. Vale, pues con esto ya podríamos trabajar. Vamos a llamar a la FB. Y vamos a agregar una tabla de observación para ver algunos valores. Por ejemplo, del eje 1 podemos ver la posición. También del eje 1 podemos ver la velocidad. Vamos a ver también la MD55, no, la MD50, que es posición a la que queremos que vaya. La MD54, la M33.0 para hacer el posicionado. Y bueno, podemos vigilar la I0.7 para saber si está activo el eje. La I0.6, que es la que me muestra la solicitud de home. La I0.4 y la I0.5, que son las de el yoga adelante y yoga atrás. Vale, pues vamos a hacerle la carga. Vamos a desacoplar esta tabla y vamos a vigilarla. Vemos ahí en principio que tenemos una posición ahora mismo. Vamos a probar el funcionamiento. Vamos a activar la I07, que es la de Power, y vamos a comprobar si con la 0.5 avanza, la 0.4 retrocede. Si desconecto la alimentación, el eje se va a parar y vamos a marcarle una posición. Voy a decirle quiero que vaya a 300.0 milímetros y a una velocidad de 200.0 milímetros por segundo. Vamos a cargárselo y voy a hacerle la petición de con el I06, que no lo tengo aquí. Ah, sí, sí, está ahí, el I06. Le voy a decir que lo ejecute y me encuentro con que el eje no se mueve. No, perdón, le hago la petición de home y para el posicionado, que es este, para que me haga el posicionado, le voy a decir que vaya ahí, le voy a decir lo voy a forzar y el eje no se mueve. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Por qué no va a la posición 300? Porque veo que sí que tiene una posición ahí almacenada. Vamos a examinar este bloque a ver si nos da alguna información. Y ahí ya me está dando una pista, me dice que hay un error. Y ahí me da información sobre el error. Vamos a ver con control F1. Identificadores de error. Y es el 8204, el 01. Bueno, que ya sabemos lo que es, pero
8204, el eje no está referenciado. Porque para referenciar el eje necesito sí o sí que se active la entrada I03. Entonces, por ejemplo, ahora he hecho la petición de posicionado. Voy a reducir esto. Veo ahí en este bloque cómo está. A ver si tiene la petición hecha. Ahí está. Está busy. Quiere decir que está esperando un posicionado. ¿Y cuándo va a hacer el posicionado? Pues cuando esté en movimiento. Un segundo. Vamos a ver la tabla. Y voy un segundo a desactivarlo. Y con eso en busy voy a hacer que vaya hasta llegar al sensor. Y ahora voy a decirle que posicione. Y sigue sin posicionar. ¿Por qué? Pues porque para hacer el posicionamiento en un tipo indirecto como este, sí o sí necesito que el eje esté en funcionamiento. Es decir, el eje tiene que estar en movimiento. Voy a deshacer la conexión. Y entonces, con el eje en movimiento, con una petición de homing, cuando detecte el sensor de la entrada es cuando hará el home. Pero para que se mueva no me sirve el jog. Sí o sí tengo que utilizar una instrucción como puede ser un move relative. Decimos que es multiinstancia. Perdón, un velocity. ¿De quién? Del eje 1. ¿Se va a ejecutar con quién? Pues con la M33.1 y a una velocidad que le podemos dejar aquí fija, por ejemplo, pues 90.0. Vale, pues vamos a deshabilitar el eje, vamos a hacer la carga. Como hemos creado nuevas variables, me toca reinicializar la DB. Y ahora en la tabla de datos vamos a insertar otra variable que sea la M33.1 y cuando la activemos vamos a monitorizar. Vamos a ponerlo en true. Lo forzamos. Bueno, habilitamos el eje que no estaba habilitado. 0, 1. Y ahora vemos como si arranca y se pone a esta velocidad que le habíamos prefijado en principio en 90. Ahí vemos que más o menos se mantiene a esa velocidad, no llega a alcanzarla, pero vamos a hacerle ahora la petición de homing. Veo que eso, el contador sigue contando pues hasta que dé la vuelta. Le he hecho la petición de homing y ahora cuando llegue la caja, cuando la detecte, ahí está, se me ha puesto a 0. Vamos a hacerle otra petición de homing.
sigue contando y en el momento que detecte el sensor, ahí ha vuelto a resetear. Ahora sí, vamos a poner este a 0, este a 1. Voy a hacerle otra petición de homing. Ahí se ha vuelto a poner a 0 y ahora sí le voy a hacer un movimiento absoluto. Se para y va a ir a buscar a máxima velocidad la posición prefijada, que era en principio en 300. Bueno, a máxima velocidad pues al 200. Si ahora cambiamos este valor, ahora ya está referenciado, ahora ya lo puedo mover donde quiera. Por ejemplo, vamos a moverlo a la posición 500 y hay que hacerle otra petición. Cargamos y ahora se moverá a la posición 500. No, perdón. Ese era el mover y este es el posicionar. Y debo tener algún otro error. Vamos a ver. Vale, tengo ahí otro error. Lo que hace es no tener suficientes entradas. Pero pues el 800F043. Vamos a buscarnos la tabla de errores. 800F 0. Uy. Ah, no, 0,45. Vale. No abandono la zona de destino. Se abandona la zona de destino dentro del tiempo de permanencia mínimo. Revise la configuración de vigilancia de posicionamiento. En principio le he dado las dos instrucciones a la vez y tengo un error en el eje que en principio no sé si he reseteado el error. Sí. Vale, con el vreset. Bueno, he reasignado las variables para utilizar los botones físicos para que sea así un poco más fácil. Y vamos a habilitar el eje. Esta marcha tiene ahí una posición. Lo primero que voy a hacerle es una petición de home. Le vamos a poner la caja aquí. Entonces, en el momento que lo ponga en marcha con MoveBell, con el i05, ese valor se va a resetear en cuanto llegue a la fotocélula i03 y después pulsaré el i04 para hacer un posicionamiento absoluto, por ejemplo ahí en la posición 500. Vamos a hacerlo, entonces le hago el home, no sé si lo había hecho, la petición, lo pongo a velocidad, ahí ha hecho el 0 y ahora le digo que haga un absoluto, acelera en principio hasta la posición 500. Ahora ya está referenciado. A partir de aquí, pues ya lo puedo enviar a donde quiera. Vamos a mandarlo, por ejemplo, a la posición 700. Voy a hacerle la carga y con el 0,4 va a ir 20 centímetros más para allá. Vamos a decirle que vaya al 0. Se lo cargo y entonces al pulsar el i04 va a volver a la posición 0, que será prácticamente el principio del sensor. Ahí está, donde se reseteó. Y pues vamos a hacer ahora, por ejemplo, vamos a cambiar la velocidad y vamos a hacer que sea a 120 y que vaya a la posición 750. Vamos a hacer la carga y ahora va a venir más o menos hasta aquí, pero más despacito que antes. Y uy,
que bien hemos ajustado. Y por ejemplo vamos a bajar la velocidad más a 60 y que vaya a la posición 150. Vamos a hacer la carga y cuando pulse la 4 volverá despacito a unos 15 centímetros del principio del sensor. Ahí está, pues básicamente es esto, aparte de los movimientos absolutos necesitan haber hecho el homing, y para hacer el homing hay que hacer la petición de homing, y mientras que los movimientos relativos lo podemos hacer en cualquier momento. Un movimiento relativo simplemente a partir de donde estés muévete tantos milímetros, y lo puedes hacer en cualquier momento, no importa si se ha activado la posición 0, si ha hecho el home o no. Y a partir de ahí, pues enlazando movimientos de posición absoluta y posición relativa, pues ya se pueden hacer secuencias de movimiento todo lo complejas que queramos. Y todo eso con una precisión más o menos aceptable y con un variador que vale poco más de 100 euros, como es el Sinamix V20, y una salida analógica de un PLC, con lo cual tienes un sistema de posicionado muy asequible y bastante sencillo de configurar.